At T-Mobile, our critical mission is providing unparalleled 5G coverage for when connectivity is mission critical. Introducing T-Priority, America's best 5G network experience for first responders, even in times of congestion. More capacity, faster speeds, better coverage. T-Priority from T-Mobile, built for tomorrow's emergencies, ready today. Discover more at t-priority.com. For qualifying organizations on eligible rate plans, coverage not available in some areas and may be impacted by emergencies. Clorox Scentiva smells like lavender. Cleans like Clorox. And feels like... All right, that could go on for a while. Experience the long-lasting freshness of Clorox Scentiva, now available in Clorox Scentiva Lavender Scented Bleach. Use as directed. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en la profundidad del sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Fue realmente Dios quien sacrificó a su propio Hijo? ¿O hay algo mucho más profundo e impactante detrás de esta historia? Lo que ocurrió allí, en el Gólgota, fue un acontecimiento que dividió la historia de la humanidad. ¿Pero entendemos realmente lo que esto significa? Mucha gente acepta la idea de que Dios sacrificó a Jesús como un acto cruel, pero la verdad es mucho más impactante y transformadora de lo que imaginamos. Hoy descubrirás algo que puede cambiar por completo la manera en que ves la cruz. Exploremos la respuesta a una de las preguntas más difíciles de la fe cristiana. ¿Dios realmente sacrificó a Jesús? Si te gusta aprender más de la palabra de Dios, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que pueda fortalecer tu fe. Desde los albores de la humanidad, los sacrificios siempre han formado parte de la relación del hombre con lo divino. En el Antiguo Testamento, Dios estableció un sistema de sacrificios para que los pecados del pueblo pudieran ser expiados. El Cordero sin defecto fue ofrecido como ofrenda por los pecados, señalando algo mucho mayor que estaba por venir. Pero ¿qué pasaría si os dijera que la muerte de Jesús no fue simplemente un sacrificio impuesto por Dios? ¿Qué habría pasado si Jesús realmente hubiera decidido entregarse por su propia voluntad? En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, Jesús dice: «Nadie me quita la vida, sino que yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre». Esto cambia completamente nuestra perspectiva. Jesús no fue una víctima pasiva. No fue obligado, no fue coaccionado y mucho menos fue entregado sin ningún propósito. Él tomó la decisión de entregarse por amor, cumpliendo un plan de redención ya trazado antes de la fundación del mundo. Pero si Jesús eligió morir, ¿por qué era necesario? ¿Por qué necesitaría sacrificarse si Dios es amor y podría simplemente perdonar a la humanidad sin derramamiento de sangre? La respuesta está en la justicia divina. Dios es amor, pero también es justo. Y un Dios justo no puede simplemente ignorar el pecado. Si el pecado fuera simplemente perdonado sin consecuencias, la justicia de Dios se vería comprometida. Imaginemos un juez que deja a los criminales impunes y sin consecuencias. Eso no sería justicia, sino injusticia. El pecado tiene un precio y ese precio tenía que ser pagado. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos enseña que la paga del pecado es muerte. El pecado separó a la humanidad de Dios, y la única manera de restaurar esa conexión fue a través de un sacrificio perfecto. Pero ningún sacrificio humano sería suficiente. Ninguna ofrenda terrenal podría pagar por el pecado del mundo entero. Por eso Dios envió a Jesús. Él no era un cordero cualquiera, Él era el Cordero de Dios, el único sin pecado, perfecto y digno de llevar la culpa de la humanidad.
En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista señala a Jesús y dice: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Pero esto plantea otra pregunta. Si Jesús murió en nuestro lugar, ¿fue Dios quien exigió esa muerte? ¿O había algo mucho más grande sucediendo allí, algo que pocos entienden realmente? En Getsemaní, pocas horas antes de su arresto, Jesús oró angustiado: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Esto está en Lucas capítulo 22, versículo 42. ¿Qué quiso decir Jesús con esta copa? ¿Qué le pesaba tanto que aquella noche sudó sangre? La respuesta está en lo que viene a continuación. Jesús no solo estaba dispuesto a sufrir físicamente, estaba a punto de cargar sobre sí el peso de todos los pecados de la humanidad. Se enfrentaría a algo que nunca había experimentado: la separación de su Padre. En la cruz ocurre un momento impactante. Jesús grita con fuerte voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Está registrado en Mateo capítulo 27, versículo 46. ¿Cómo puede el Hijo de Dios sentirse abandonado por su propio Padre? ¿Qué ocurrió en ese momento que hizo que Jesús se sintiera separado de Dios? Hi, here's your report. Thanks, Jane. I wish I could hire a whole team of yous. Try posting a job on LinkedIn. It's the world's largest professional network. Unlike resumes, LinkedIn gives a real-time view into a candidate's skills, experiences, and more. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Find your perfect match with LinkedIn. Post your free job at linkedin.com/achieve. That's linkedin.com/achieve. Terms and conditions apply. Love, exciting and new. Hello, Hannah Waddingham here. Have you seen the fabulous new Sun Princess? World-class entertainment, exceptional dining, and the greatest pizza ever. It's a love. Don't miss our Come Aboard sale with up to 40% off and free room upgrades. Visit princess.com or call your travel advisor to book. Princess Cruises. Terms and restrictions apply. Offer ends 2/28/25. Ships at Bermudan and British Registry. Pepcid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. Esto no fue un accidente, fue el precio del pecado pagado. Jesús asumió la condenación que era nuestra, enfrentando las consecuencias del pecado en nuestro lugar. La separación que íbamos a sufrir fue impuesta sobre Él. Pero esto todavía nos lleva a la pregunta central: si fue la justicia divina la que exigió la muerte de Jesús, entonces, ¿realmente Dios sacrificó a su propio Hijo? Antes de responder, debemos entender qué estaba sucediendo detrás de escena en ese momento, porque detrás de la cruz se estaba librando una batalla espiritual. Estaba en juego algo mucho más grande, y esta es la revelación que muchos nunca han escuchado. ¿Estás listo para descubrir la impactante verdad sobre la muerte de Jesús? Mientras Jesús colgaba en la cruz, el mundo espiritual estaba en agitación. No fue solo un acontecimiento terrenal, sino una batalla cósmica que se libraba entre el bien y el mal. Satanás pensó que había ganado. Desde el Edén ha tratado de corromper a la humanidad y separarla de Dios. Sabía que la justicia divina exigía el pago por el pecado y que ningún ser humano podía pagarlo. Si todos fueran condenados, la separación entre Dios y el hombre sería definitiva. Pero no contaba con el plan perfecto de Dios. Jesús no solo murió, Él voluntariamente entregó su vida. Pero aquí está la parte que pocos comprenden. La cruz no fue la derrota de Cristo, sino su mayor victoria.
Colosenses 2, 14-15 revela algo poderoso. Anuló el acta de los decretos que nos era adversa, la quitó y la clavó en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz fue un golpe fatal contra las fuerzas de las tinieblas. El enemigo pensó que la muerte de Jesús sería el final, pero en realidad era el comienzo de una nueva era. Jesús no fue víctima de un plan cruel, Él fue el autor de la victoria. Dios mismo, en Cristo, estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Esto significa que la muerte de Jesús no fue un sacrificio impuesto por un Dios cruel, sino un acto supremo de amor. Juan 3:16 dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Date cuenta que Dios dio, no quitó. Él no sacrificó a Jesús por la fuerza, sino que entregó a su Hijo por amor. Y Jesús, a su vez, entregó su propia vida voluntariamente. Y la historia no termina en la cruz. Llegó el tercer día, y con él, la resurrección. Lo que parecía una derrota se convirtió en el mayor logro de todos los tiempos. Jesús venció la muerte, el pecado y al enemigo. Él abrió un camino para que cualquiera que crea en Él tenga acceso directo a Dios. Ahora que entiendes esta verdad, ha cambiado tu visión de la cruz. La pregunta ya no es si Dios sacrificó a su Hijo, sino más bien, ¿aceptas ese sacrificio en tu vida? La elección está ante ti. Así como Jesús eligió entregarse, tú puedes elegir recibirlo y vivir la vida transformada que Él ofrece. Si esta verdad ha tocado tu corazón, detente y reflexiona. ¿Qué significa para ti el sacrificio de Jesús? No solo como un acontecimiento histórico, sino como una realidad espiritual que afecta tu vida hoy. Jesús no fue solo un mártir o un ejemplo de bondad. Él era el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Su sangre no fue derramada en vano. En Isaías, capítulo 53, versículo 5, está escrito, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada herida, cada gota de sangre, cada momento de dolor tuvo un propósito, traernos sanación, reconciliación y salvación. Y aquí está uno de los mayores misterios del sacrificio de Cristo. Él murió no solo para pagar por nuestros pecados, sino también para liberarnos del poder del pecado. Mucha gente vive como si Jesús simplemente nos hubiera dado un boleto al cielo, pero la verdad es que nos dio algo mucho más grande, una nueva vida aquí y ahora. Romanos capítulo 6, versículo 6 nos dice, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto significa que la cruz no es solo un símbolo de perdón, sino una puerta a una vida transformada. Pero hay algo aún más profundo en esto. En la cruz, Jesús no solo soportó dolor físico, sino que ocurrió algo mucho más aterrador. Mateo capítulo 27, versículo 46, registra que cerca de la hora de su muerte, Jesús clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por un momento, el Hijo experimentó la separación del Padre. Él, que era uno con Dios, que siempre había estado en perfecta comunión, sintió todo el peso de la condena que debía haber sido nuestra. ¿Te imaginas esto? El que nunca pecó sintió el peso del pecado de toda la humanidad. El Santo se hizo maldición para que nosotros pudiéramos ser justificados. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, confirma esta verdad. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús no solo murió en nuestro lugar, Él llevó nuestra culpa,
nuestra vergüenza, nuestro dolor, para que pudiéramos ser libres. Ahora pensemos, ¿cómo podemos seguir viviendo como si esto fuera solo una historia lejana? Si entiendes esta verdad, tu vida nunca será la misma. Pero hay algo aún más impactante que necesita ser revelado. Y aquí hay algo que pocos entienden realmente. La cruz no fue el final. La historia de la muerte de Jesús. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai Iced Coffee Flavored Creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Este episodio es presentado por Honda. Descubra la nueva Honda Passport Trail Sport todoterreno. La Passport más todoterreno que Honda haya imaginado jamás. Esta Passport cuenta con mayor altura al suelo, barras de techo en todas sus versiones y neumáticas especialmente diseñados para cualquier terreno. Además, disfruta todos tus viajes con el control de clima de 3 zonas, techo panorámico y opciones como asientos delanteros con calefacción y ventilación. Conoce más en honda.com/Passport. Lowe's knows that free is just better. That's why MyLowe's Rewards is free to join. As a member, you earn points towards MyLowe's money on eligible purchases, get exclusive free gifts, and earn free shipping at Silver Key status, all on top of weekly member-only deals. Don't wait. Join MyLowe's Rewards for free today and start saving more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. So good, so good, so good. Great brands, great prices. Everyone's got a reason to rack. Because they have framed jeans. Nike? Yes. Just so many good brands. Vince, Kurt Geiger London, Rag & Bone, and more are at Nordstrom Rack stores now. You never know what you'll find, but you know it's going to be so good. Great brands, great prices. That's why you rack. No termina con su último aliento. El plan divino iba mucho más allá de lo que los ojos humanos podían ver en ese momento. Mientras el cuerpo de Cristo estaba en el sepulcro, algo extraordinario estaba sucediendo en el mundo espiritual. 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 al 19 nos dice: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto significa que mientras el mundo solo vio la muerte de un hombre, en el reino espiritual, Jesús estaba declarando su victoria sobre la oscuridad. Mucha gente no lo sabe, pero el sacrificio de Cristo no fue solo un acto de entrega, sino un acto de conquista. Colosenses capítulo 2, versículo 15, revela que Jesús desarmó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que la cruz no fue una derrota, sino una estrategia divina para desarmar las fuerzas del mal. Y entonces llegó el momento que cambiaría la eternidad. 3 días después, sucedió algo imposible. Algo que la muerte nunca había visto antes. Mateo capítulo 28, versículos 5 al 6, describe la emocionante escena. El ángel dijo a las mujeres: No tengan miedo, sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, ha resucitado, como dijo. Venid a ver el lugar donde yacía. La muerte no pudo retenerlo, el infierno no pudo vencerlo. Jesús resucitó con gloria y poder, demostrando que Él es verdaderamente el Hijo de Dios y que su misión fue cumplida plenamente. Y aquí está la impactante verdad que muchos ignoran. Su resurrección no fue solo un acontecimiento milagroso, sino una declaración espiritual que resuena hasta el día de hoy. Cuando Jesús resucitó, garantizó que todos los que creen en Él también tendrán victoria sobre la muerte.
La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57, declara poderosamente: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que si perteneces a Cristo, la muerte ya no tiene la última palabra sobre tu vida. Pero la pregunta sigue siendo: ¿qué haremos con esta verdad? Si Jesús lo dio todo por nosotros, ¿qué le estamos dando nosotros? ¿Estamos viviendo como personas que realmente han sido liberadas? ¿O estamos atados por las mismas cadenas que Él ya rompió por nosotros? Esta es la reflexión que debemos hacer, porque la cruz no es solo un símbolo, es un llamado a vivir de una manera completamente diferente, abandonar la vieja vida y caminar en la luz de la resurrección. Y hay algo más profundo que necesitamos entender antes de terminar. Jesús no solo murió y resucitó, ascendió al cielo, pero prometió que regresaría. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 9 al 11, describe este momento increíble. Después de decir esto, fue alzado mientras ellos lo miraban, y una nube lo ocultó de su vista. Y ellos estaban con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y he aquí se les presentaron dos varones con vestidos blancos, los cuales les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que fue tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto significa que la historia aún no ha terminado. El sacrificio de Jesús no fue solo para asegurar nuestro perdón. Fue para abrir un camino de regreso a Dios y prepararnos para algo mucho más grande, su glorioso regreso. Pero ¿cuántos están realmente preparados para ese día? ¿Cuántos viven como si Jesús realmente pudiera regresar en cualquier momento? Porque esta es la verdad: Él vendrá otra vez. Y cuando Él regrese, ya no vendrá como un cordero llevado al matadero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, revestido de gloria y de poder. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16, describe esta escena con palabras impactantes. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y hay en su cabeza muchas diademas. De su boca sale una espada afilada para herir a las naciones. Él los regirá con vara de hierro, y en su vestidura y en su muslo tendrá escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante esto, solo quedan dos opciones: o nos entregamos completamente al señorío de Cristo, o ignoramos este llamado y corremos el riesgo de ser sorprendidos en ese gran día. Y es exactamente por eso que la muerte de Jesús fue un sacrificio tan extraordinario. No fue solo un acto de amor, fue un acto de justicia, redención y preparación para el gran desenlace de la historia humana. Ahora, la pregunta final es: ¿de qué lado estaremos cuando Él regrese? Porque la cruz fue un regalo, pero la decisión de aceptarla es nuestra. Si crees esto y quieres vivir esta verdad cada día, escribe en los comentarios: yo pertenezco a Jesús. Comparte este mensaje, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que fortalezca tu fe. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.